Bueno, pues buenas noches a todos. Pues el día de hoy tenemos el placer de estar acá con pues un maestro para todos nosotros los que lo conocemos. En aquel momento cuando yo fui a rotar con él, pues no me cansaré de decir lo que fue un maestro para mí y siempre ha sido un maestro para mí, el cual me llevó a gustarme todavía más la columna y estar totalmente convencido pues de que quería pues seguir pues partes de sus pasos. Y pues yo estoy muy agradecido con el doctor Hugo Santo por todo lo que nos ha enseñado, y todos los que hemos estado con él, pues creo yo que comparten esa emoción de que es pues una persona extremadamente capaz, y en la actualidad en la columna él pues nos ha enseñado a muchos y a muchos de nosotros que hemos estado con él de su mano. Y pues yo estoy muy agradecido el día de hoy. Asimismo, también pues sin más al doctor Iván Cruz Fernández. Y la verdad le agradezco mucho que también tenga la disponibilidad de dar esta plática en coordinación con el doctor Hugo Santos como su asesor. Y pues me da mucho gusto realmente que sigan participando los médicos residentes. Para mí la verdad es algo también que les agradezco mucho, y pues bueno, ojalá y alguno de los demás residentes pues también posteriormente quiera dar una plática. Sin más por el momento, doctor Hugo, antes de abrir, no sé si quiera mandar algunas palabras a México. Pues gracias a la organización, gracias por tus palabras, tómate lo que quieras y, eh, y nada, simplemente recordar a mi amigo recientemente fallecido, el doctor. Así es que Isais Vélez, pobrecito, un, un recuerdo para él. Cuando ustedes estén de acuerdo, el doctor Cruz les ofrecerá una brillante presentación. La verdad es que se la ha currado porque estuvo revisando todas las historias de nuestro archivo y el tema es candente en cuanto a los resultados de nuestra serie. Por mí, adelante y encantado de estar con ustedes. Adelante, doctor Cruz, por favor. Vale, pues, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en este espacio compartiendo con ustedes, al doctor Santos por haberme recibido ya un ratito en Madrid y por ser un maestro, como bien lo menciona, y a usted, doctor Sosa, por darnos la oportunidad de presentarnos aquí en el foro. Gracias a todos los asistentes también por estar aquí presentes. Vamos a hablar de complicaciones transoperatorias y posoperatorias en abordaje retroperitoneal por vía anterior para columna lumbar. Eh, a ver. Mm, Doctor Sosa, no puedo como cambiar la presentación. Los objetivos de la charla serán el antecedente histórico, muy breve, un recuento anatómico, las complicaciones generales del abordaje anterior, y aquí quiero hacer énfasis que son generales y que no solo hablaré de retroperitoneal, sino hablaré de todos los tipos de accesos que se pueden hacer por vía anterior y las complicaciones en general, para posteriormente entrar en algo más específico, complicaciones del abordaje retroperitoneal, transoperatorias y posoperatorias, cerrando con el reporte de complicaciones de 210 casos de la serie del doctor Santos, y por último, las conclusiones. Como antecedentes, recordemos que la cirugía de columna lumbar por vía anterior fue propuesta de manera teórica por Kapner en el 1932, y esto pues era una alternativa para el abordaje posterior a la espondilolistesis. En el 33, Burns realiza la primera cirugía lumbar por vía anterior,
y lo hace mediante un injerto de tibia autóloga sobre L5S1 para el tratamiento de la espondilolistesis. Y por último, en esta diapositiva tenemos a Mercer, que en el 36 realiza también una protesis por vía anterior, L5S1, pero en vez de utilizar un injerto de tibia, utiliza uno de cresta ilíaca. Para el 48, Lane y Moore, ellos empiezan a hacer las primeras cirugías para patologías degenerativas de columna lumbar, y no es hasta 1963 que Iwahara propusiera la primera ruta extraperitoneal para las artrodesis lumbares. Respecto al abordaje retroperitoneal, fue descrito en ese mismo año por Harmon en el 63, y esto pues con la finalidad de que la integridad del retroperitoneo se mantuviera y minimizaran las retracciones o el movimiento que se podía hacer con las estructuras intraperitoneales, y pues con la finalidad también de lograr un mejor abordaje o una mejor exposición multinivel. En la actualidad, pues ha cambiado bastante. Sirve para el tratamiento de patologías degenerativas, segmento yacente, deformidades, pseudoartrosis, necrosis avasculares vertebrales, tumores, fracturas e infecciones, y ofrece demasiadas ventajas, realmente, este abordaje, que pues nos ofrece no lesionar ligamentos y musculatura paravertebral posterior, así como una indemnidad de la pared abdominal. Eh, claro, hay autores que lo defienden, que inclusive puede llegar hasta una excelente exposición de L2. Bueno, eso es debatible quizás, pero realmente sí ofrece un abordaje excelente para L3, L4, L4, L5, L5S1, un adecuado acceso al espacio intersomático, eh, una descompresión del conducto medular excelente, así como de manera indirecta que se descomprima el conducto neuroforaminal. Y también este abordaje, pues, es ideal para hacer una artroplestia lumbar y presenta mejores índices de fusión en artrodesis lumbar, un adecuado trabajo sobre los platillos, porque los vemos de manera directa. Asimismo, se reporta una mejor alineación en el plano sagital, una restitución de la lordosis lumbar, entre otros beneficios, ¿no? Ahora, vamos con un pequeño recuento anatómico y entenderemos en esto por qué hay tantas complicaciones posibles, que si bien no son en porcentaje, pero sí demasiadas estructuras que pueden estar en peligro. Para esto me gustaría iniciar con esta imagen con la letra A, en la cual pues podemos observar prácticamente todos los abordajes que podemos realizar: PLIF, TLIF, XLIF, OLIF y ALIF. Prácticamente pues todos, como lo sabemos, tienen indicaciones distintas. Nos permitirán acceder a partes específicas de la columna para lo que pues determinamos hacer con nuestro paciente. Pero en el caso de ALIF, o de la vía anterior en general, nuevamente lo recalco que esto es general, pues tendremos una pared abdominal con una musculatura que realmente podemos respetar de manera espectacular con un abordaje anterior, ya que pues accederemos a través de la pared abdominal, la fascia, los oblicuos, y posteriormente recordando que el peritoneo tiene dos hojas: una visceral, que es donde está guardado todo el contenido abdominal, intestinal, pélvico también, y tenemos una hoja parietal que cubre, pues como su nombre lo dice, la pared, pero que también separa a órganos retroperitoneales del abdomen. Entonces, este abordaje utiliza precisamente esta situación anatómica de repliegue de dos hojas peritoneales, entre las cuales pues podemos abordar a través de los rectos. Despegaremos esta hoja y podremos acceder de derecha a izquierda, con la finalidad de evitar pues la conjunción, o digamos que de la zona donde están inclinados los grandes vasos, ¿vale? Y haciendo que pues prácticamente toda la bolsa o los omentos, desplazarlos hacia un lado
y esto pues limita mucho la interacción que tenemos con el contenido peritoneal, disminuyendo la complicación, a diferencia de otros abordajes como los transperitoneales. Ahora, vemos otro gran problema que es esto, que son los grandes vasos, ¿vale? Y no solo esto, sino que también tenemos un contenido pélvico, específicamente lesiones asociadas a la vía urinaria, que serían los ureteros, que sería la vejiga, y del mismo modo, algunas variaciones anatómicas en arterias o venas, que en algunos casos o en algunas series o reportes, se recomienda que en estos pacientes también se haga una angiotac para ver ese tipo de variabilidades y ofrecer pues un mejor planeamiento de nuestra cirugía. Algo también que tiene mucha relevancia pues es la relación anatómica entre pues las estructuras musculares como es el psoas, la columna y sobre todo esta vía urinaria que es el uretero, ¿no? Hay que tener especial cuidado de no lesionarlos cuando estamos viendo nosotros nuestro abordaje de anterior hacia posterior y inclinándonos hacia lateral. Recordar que nuestro punto guía o nuestro punto límite para irnos hacia lateral siempre va a ser nuestro psoas. Y a partir de ver el psoas, irnos hacia medial y encontrar inmediatamente el uretero. Una vez ya libramos eso, podemos ir con un poquito más de seguridad hacia medial hasta empezarnos a tocar con los grandes vasos. Ojo, importante que pues esto tiene que ver con los niveles, recordando que la bifurcación de los grandes vasos está aproximadamente en L4 o a nivel del disco intervertebral L4-L5, por lo cual las lesiones pues serán específicas para cava o para ilíacas, dependiendo del nivel en las que estemos trabajando. Otra cosa muy importante que hay que remarcar es precisamente la cadena simpática. La cadena simpática la podemos medir en tres posiciones. Una cercana al disco, una cercana a la aorta y una cercana a el psoas. Importante en esta imagen sí podemos observar esta relación anatómica de algo retroperitoneal, que es el uréter, y vemos cómo a través del repliegue de las hojas va accediendo este cirujano, ¿no? Pero bueno, regresando a la cadena simpática, existe un estudio realizado por este autor que es, bueno, un poquito difícil su nombre, Mahatanatrakul. Bueno, el punto es que este autor mide la cadena simpática, a qué nivel se encuentra en L1, en L2, en L3, en L4, en L5, y queda hasta ahí, ¿no? No nos muestra lo que es el segmento L5-S1, pero vaya. Lo importante es que específicamente este nivel L4-L5 toma en cuenta la distancia que hay entre eh, la cadena simpática y el disco lumbar, la aorta y el psoas. Respecto al disco, nos comenta que la distancia que hay, aquí lo vemos señalado, es tan solo de 1.8 milímetros. He aquí la importancia de que al momento de nosotros incidir y empezar a descubrir la cara anterior de nuestro cuerpo vertebral y de nuestro disco, tengamos especial cuidado con la disección y sobre todo con el uso de electrocauterios, idealmente usar un bipolar con baja frecuencia. ¿Por qué? Porque podemos lesionar por una lesión térmica o mecánica cuando ponemos nuestros separadores en esta zona, lesionar esta cadena simpática y tener pues las complicaciones asociadas a esta. Importante que también se encuentra aproximadamente a 4 milímetros de la aorta y perdón, del psoas y de la aorta se encuentra a 10.2 milímetros. Esto lo demuestra con una serie de pacientes bastante amplia, que inclusive nos da un índice de confiabilidad del 95% y una P menor a 0.05, por lo cual pues podemos tomar este dato como bastante fidedigno para nuestros pacientes. Ojo con esto porque posteriormente esta asociación tendrá que ver con las lesiones subsecuentes que podremos encontrar como eyaculación retrógrada a nivel del E5-S1, tomando en cuenta pues esta anatomía, ¿no? Ahora vamos a presentar pues una serie de imágenes en las cuales
pues, se realiza un abordaje por parte de las cirugías que realiza el doctor Santos allá en Madrid. Y pues son incisiones pues realmente pequeñas, 8 9 centímetros, quizás menos, quizás más, dependiendo del individuo, el nivel al que se vaya a trabajar y pues si está delgado o un poquito obeso el paciente, ¿no? Este, Se realiza una incisión longitudinal y posteriormente vamos a ver la pared abdominal. En nuestra pared abdominal vamos a identificar los rectos del abdomen y la fascia. Vamos a incidir de muy sencilla la fascia. Vamos a retraer esta fascia que lo cubre y vamos a tratar de localizar nuestro borde lateral del recto con la finalidad de encontrar ese repliegue peritoneal que se encuentra por debajo de estos y accediendo a través de a esta pues hoja de vuelta o repliegue que vamos a encontrar con la finalidad de llevarnos nuestra hoja parietal y respetar la hoja visceral para posteriormente, mediante un retractor, cubrirnos y hacer una ampliación de este abordaje para tener una adecuada visión. Ya dentro de nuestro contenido peritoneal, vamos a empezar a retirar, bueno, a hacer hacia un lado el contenido abdominal para posteriormente quitar esta grasa que va a estar retroperitoneal. Ya una vez la quitamos, podemos acceder a la parte prácticamente anterior de nuestros cuerpos vertebrales. Aquí los vamos a identificar mediante fluoroscopía. Vamos a ver una imagen más adelante, pero antes de pasar a eso, la disección tiene que ser muy fina en la cara anterior, ya que aquí vemos que está cubierta completamente la cara anterior del cuerpo vertebral y del disco, pero esta disección tiene que ser muy fina porque, recordando, al menos este es un nivel L, eh, L, podremos encontrar a este nivel, quizás L5C1, esta estructura arterial, que va a ser la arteria presacra o también llamada sacra media, y su vena acompañante. Importante que, bueno, hay que ligarla o en el caso de contar clips vasculares, pues hay que ponerla o cliparla con un clip, ¿vale? Aquí vemos cómo se clipa uno distal, uno proximal y posteriormente se realiza la incisión. Tanto arriba como abajo se clipa esta estructura vascular y nos permite ahora sí acceder de una manera más segura. Aquí estamos viendo un control transoperatorio para identificar adecuadamente el nivel. Como ya lo había comentado, vemos los clips que ya hemos colocado y posteriormente clip arriba, clip abajo, las valvas reparando pues, las estructuras y vamos a iniciar el abordaje que es de nuestro disco intervertebral. Se hace el marcaje del mismo y posteriormente se empieza a intentar extraer, de preferencia pues en un bloque, si no están tan degenerados van a salir pues así bastante firmes, pero ya en grados avanzados de degeneración pues salen en pedacitos. Lo importante de este abordaje es que cuando se está trabajando la extracción del disco, no se dañe la integridad de las plataformas, porque pues son fundamentales para la colocación de cajas o son fundamentales para los platillos de las prótesis móviles que se pueden colocar en estos espacios. Y por último tenemos esta imagen donde prácticamente ya se ha retirado el disco intervertebral. Y importante que esto, si sale completo, lo podemos llegar a utilizar como un medidor para la prueba que vamos a colocar, recordando que, pues, si hay que poner una medida o una prueba un poco más grande que para, pues, alcanzar a descomprimir de manera indirecta ese neuroforamen y darle altura a los cuerpos vertebrales, ¿no? Entonces, vamos a pasar ahora
a complicaciones generales del abordaje anterior. Es importante remarcar que voy a hacer una especie de línea en la actualidad, porque hay que entender que estas cirugías han empezado a tener un mejor éxito, tanto en complicaciones generales, en complicaciones transoperatorias y posquirúrgicas. Esto en relación, pues, a la mejor implementación de instrumental, al mejor conocimiento, a la curva de aprendizaje de los cirujanos, etcétera. Entonces, quizás las primeras cifras sean alarmantes y llamen mucho la atención, pero bueno, conforme vayamos avanzando, todas las tasas, las cifras y los índices de complicaciones irán disminuyendo, ¿vale? Entonces, importante recordar que dentro de las opciones de abordaje anterior a columna lumbar, encuentran las transperitoneales, las retroperitoneales y todas estas con sus variantes, tanto abierta, mini open o laparoscópica. Este autor tiene un muy buen estudio, es un metaanálisis, en el cual hace una revisión sistemática desde 1992 al 2013. A este autor encontró que en general, o sea, en total de las complicaciones, hablando de transperitoneal, retroperitoneal, abierta, mini open y laparoscópica, se reportan de un 2% de complicaciones en general hasta un 69% de complicaciones. Y luego nos lo divide en complicaciones intraoperatorias en un rango del 0 al 50, nuevamente puede sonar alarmante, y en complicaciones posoperatorias del 0 al 38%. ¿En qué se basó este autor para esto? Bueno, hizo una revisión de 76 artículos, algunos con muestras muy pequeñas de pacientes, 12, otros con muestras muy grandes de 591 pacientes, y pues en diferentes tipos de indicaciones de cirugía, como lo son ALIF o híbridas con reemplazo de disco, y nos muestra estas columnas en las cuales son complicaciones transoperatorias, complicaciones postquirúrgicas y el total de las complicaciones y el porcentaje o índice de reintervención o reoperación de estos pacientes. Hay cifras bastante buenas que inclusive llegan hasta el 0%, pero existen otras que en complicaciones transoperatorias llegan, por ejemplo, a los 36.4. Claro, hay que ver esto, que es la muestra, que son 33, a comparación, por ejemplo, de esta que tiene 591, la complicación transoperatoria son 9.1, quizás más bajas. Esta que tiene 102 pacientes, 1%, vaya. Aquí vemos la cronología desde el 92 hasta el 2013 y no solo habla de operaciones retroperitoneales, sino que también habla de combinaciones de ya sea que los autores reportaran retroperitoneales o transperitoneales, sus diferentes indicaciones quirúrgicas, sus muestras, sus complicaciones y la abierta transperitoneal, pero también nos habla de abordajes mini open, retroperitoneales, mini open transperitoneales, laparoscópicos, trans y retroperitoneales. Encontrando que también en estos, pues aunque son técnicas mínimo invasivas, claro, hay que nuevamente seguir la cronología 97-2006. Todos estos índices han ido mejorando. La laparoscópica también, transperitoneal, vean, hasta un 20% de complicaciones, un 22.6, 27.7. Pero vaya, o sea, son revisiones un tanto antiguas, ¿no? De este metaanálisis. Todo nos lo simplifica en esta tabla en la cual podemos observar las complicaciones totales en la paroscópica que van al 1% aproximadamente, 0.64 o 0.64, perdón, a 1.57, y ya nos avienta posteriormente lo que viene siendo intraoperativas, postoperativas, algo que en estos estudios, específicamente laparoscópicas, bueno, que tienen una incidencia más alta en la cuestión neurológica, en el ilio, en el lesión de vejiga, por ejemplo, lesión peritoneal, y
nos va llevando de la mano por los tipos de complicaciones que hay. En la letra C, algo que hay que mencionar es que son transperitoneales y retroperitoneales. Eso nos lo explica en la tabla. Aproximadamente vamos a tener, según este metaanálisis, al final 1.09, que la menor es 0.66 a 1.78 de complicaciones. Ahora, vemos la siguiente diapositiva y es que da un poco de duda, pero al final, este mismo autor, después de revisar estos 76 artículos y una población de 11.410 pacientes, concluye que se encuentran un 14.1% de complicaciones en general, pero pues es un número alto. Aquí hay que aclarar que las complicaciones que él toma no solo son complicaciones del transoperatorio o del postquirúrgico inmediato, sino que son a través de seguimiento, porque también hay reintervenciones y también se asocian a los tipos de abordaje. Ahora, al final, concluye que las complicaciones en general se van a presentar del 1 al 3%. Claro, sin tomar complicaciones como lo viene siendo segmentos adyacentes, eyaculación retrógrada o todo aquello que tenga que ver con un posoperatorio de seguimiento mayor a 3 meses. Ahora, esto fue en una población en general, específicamente para aquellos que, bueno, quieran saber si es factible operar a pacientes mayores de 60 años, pues este autor en el 2014 presentó una serie de 31 pacientes, un poco pequeña la serie, en la cual reporta hasta un 29% de complicaciones en general. Lo más importante que encontró este autor respecto a esas complicaciones fueron las transoperatorias, las cuales están asociadas a lesiones vasculares. Y eso tiene que ver con los cambios degenerativos que van a presentar estos pacientes, aterosclerosis o aterosclerosis. Y de estas, pues, van a ser de ese 13%. Él reportó que hubo 2 lesiones venosas y 2 arteriales, de las cuales estas requirieron de reparación quirúrgica en el mismo tiempo quirúrgico. De igual manera, este autor pues no ve una diferencia entre el sangrado que puede presentar un paciente cuando se trabaja un nivel versus si se trabajan 2 niveles lumbares a la vez. El resto de complicaciones realmente no son relevantes o importantes, ya que están dentro de la media general. Más actual, Dimas en el 21 reporta en general 4.8% de complicaciones y Choi en el 2017 un 7.6%. Como lo hemos visto, a través del tiempo van mejorando estas complicaciones. Al final concluyen que si ya vemos específicamente el apartado de complicaciones intraoperatorias y complicaciones posoperatorias en un seguimiento, tenemos que hasta un 9.1% de los pacientes presentarán algún tipo de complicación intraoperatoria, eh, por más mínima que sea. Un 5.2% de complicaciones posoperatorias y específicamente hablando de este estudio de Rossi del 2023 de artroplastia lumbar, reporta que hasta un 3 a un 4.2% de los pacientes que se colocan una artroplastia lumbar tendrán que ser reintervenidos. ¿A qué tiempo? Ese es el sesgo de este estudio. Sí comenta que son posteriormente a los 24 meses de seguimiento, pero se queda corto. O sea, realmente las series hablan muy poco del seguimiento. Ahora, otra cosa importante que se tiene que tomar en cuenta en estos abordajes es si ocupo o no ocupo un cirujano de acceso. Bueno, en el 2017 se hizo una revisión sistemática y un metaanálisis por parte de Pankey, en el cual comparó el cirujano de columna haciendo la cirugía solo versus cirujano de columna más cirujano de acceso. Él encontró que en general, si entra el cirujano de columna solo, va a presentar 14.34% de complicaciones en general.
a diferencia de que si entra con un cirujano de acceso, que es de 13.44. Algo que llama mucho la atención es que si entras con un cirujano de acceso, vas a tener mayor complicaciones intraoperatorias de un 9.61 versus un 8.4, pero te va a ir mejor en el postquirúrgico con un 4.8 versus un 5.95 si solo entra el cirujano de columna. Ah, sin embargo, esto se actualiza o se puede debatir con otro metaanálisis hecho por Feley en el 2021, donde demuestra que realmente la participación de cirujanos de acceso presentó una mayor tasa de casos de eyaculación retrógrada, lesión arterial y nuevamente, pues sigues teniendo un poquito de mejor éxito en tus postquirúrgicos, pero no en tus intraoperatorios o en el porcentaje de complicaciones generales. Por lo cual, pues podemos decir que es seguro que el cirujano de columna que esté adiestrado o que esté familiarizado en este abordaje lo puede realizar solo sin ningún problema. Eh, Algo dentro de las indicaciones o del paciente ideal pues, es que sean pacientes delgados, ¿no? Sin embargo, pues también se puede llegar a intervenir a pacientes obesos. Lucas, en el 2016, presentó una serie de 84 pacientes, de los cuales 25 de ellos tenían un índice de masa corporal mayor a 30. Y aparentemente él dice que el índice de complicaciones respecto a los pacientes con un índice de masa corporal normal o con sobrepeso no representó una significancia estadística importante en el porcentaje del tiempo, en infecciones, en lesión vascular, etcétera. Sin embargo, comentándolo con el doctor Santos, bueno, él me comenta que en su experiencia, pues no está de acuerdo, cree que un paciente que tiene un índice de masa corporal alto o que es obeso, pues va a ser más difícil relajarlo por parte del anestesiólogo, va a ser más difícil luchar contra ese intestino no relajado, el tiempo que le tienes que dedicar a tu abordaje va a ser mayor, inclusive puede llegar a sangrar un poquito más, pero bueno, esto es en base a la experiencia del doctor, ya quizás en las conclusiones podremos comentar algo al respecto. Y algo también muy debatible, bueno, segmento adyacente. Importante que cuando se habla de este tema, o se habla de segmento adyacente meramente imagenológico o un segmento adyacente que tiene una repercusión clínica e imagenológica, que ya prácticamente sería la enfermedad. Entonces, específicamente hablando de enfermedad del segmento adyacente, nos presenta Tao en su estudio del 2023, la asociación, él comenta que en en general, en segmento adyacente vas a tener un 17.2%, un rango promedio, que va a ir de los 4.7 a los 27.4. ¿En qué tiempo? Oh, esto es importante porque más adelante vamos a hablar de tiempo, de seguimiento. Aproximadamente, él dice que lo vas a encontrar hablando exclusivamente de LIF o TLIF. Él encontró que, al menos en su serie, Cliff superó a Leaf con un menor porcentaje de enfermedades del segmento adyacente. Ahora, Shaw, en el 2021, reporta en sus estudios la presencia de segmento adyacente después de la fusión. Nuevamente hablamos, pero ahora de cirugía híbrida, tanto el uso de caja como el uso de una prótesis de disco lumbar, que sería aproximadamente del 16.5 en un seguimiento de 5 años, 60 meses, y de 36.1 a los 10 años. Esta es una de las series que tiene el mayor seguimiento de las que pude haber consultado. Y aquí recalco, y lo haré notar más adelante también, que a lo mejor en un seguimiento, como lo es en la gran mayoría de los estudios, a 24 meses, 36 meses, realmente vas a ver muy poco el segmento adyacente.
pero mientras más lo va siguiendo al paciente, y se supera específicamente la barrera de los 5 años, en nuestra serie, más adelante lo veremos, 7.6 años aproximadamente, 88 meses, empezamos a entender más casos específicos de este segmento yacente. Es importante que cuando se hable de esto, se busque una literatura, pues sean series que tengan un seguimiento prolongado. El show también comenta que el segmento yacente ocurrió en 10.2% de una serie de 372 en cirugías híbridas y en el 21.5, que son 395 también, en el grupo de solo fusión, o sea, en una artrodesis, ¿no? Ahora, otra cosa que tenemos que destacar es esta complicación. No se habla mucho en todos los artículos de sacroiliitis, pero bueno, es algo importante porque noté que dentro de las consultantes era, pues no algo común, pero sí algo por lo cual los pacientes estaban recurriendo a una revaloración, posteriormente a un procedimiento quirúrgico. Entonces, ya sea de fusión, o ya sea de artroplastía, o ya sea mixta. Investigué un poco al respecto y la sacroiliitis posterior a una artroplastía lumbar ha sido asociada al balance sagital, preoperatorio y posquirúrgico de los pacientes, y se dice que vamos a tener una frecuencia de encontrar sacroiliitis en estos pacientes de un 5-30%, en un seguimiento, ojo, nuevamente de 5 a 10 años en promedio. ¿A qué está asociado? Pues está directamente asociado a largo plazo a la disfunción de la articulación sacroiliaca. Esto se debate por el movimiento conservador del segmento lumbar intervenido, que en teoría haría que no disfuncionara tan rápido, y tiene que ver pues con todas las mediciones que hacemos a estos pacientes, que es el slope sacro, la incidencia pélvica, el tilt pélvico, el roce lumbar, y específicamente a qué nivel, en el segmento L5-S1. Entonces, yo creo que esto es de especial interés en aquellos pacientes que posteriormente a la cirugía pues comienzan con ese tipo de molestias. Podría ser valorable quizás de una manera más objetiva, pues ver estos parámetros y, como ya lo había mencionado en clases anteriores, pues ver si se alcanzó el objetivo de la cirugía o no. No es el caso de esta serie. Ahora, vamos a hablar de complicaciones asociadas a abordaje anterior, en general, versus retroperitoneales. Y aquí es donde viene la cuestión, ¿no? Respecto a las generales, en las operatorias, vamos a encontrar que asociadas a la inserción de una prótesis o de una caja o una prótesis lumbar, vamos a encontrar 1.97%. Y aquí es donde yo quiero hacer como una diferenciación entre el porcentaje general, porque hay tasas bajas de 1.3, 1.9, 3.0, hasta 4.8, 5 y algo. Vaya, pero son las generales. Cuando hablamos ya de complicaciones específicamente del transoperatorio o del postoperatorio, hay unas que se van hasta el 9, el 10, el 15% de complicaciones, pero tiene que ver específicamente con qué se está contabilizando dentro de estas complicaciones. Y quizás este sea el sesgo de muchos artículos. ¿Qué puedo reportar, qué no puedo reportar? ¿O qué me interesa reportar? Vaya, por eso me centré en poner la mayor cantidad de reportes de complicaciones que pueda haber encontrado en la literatura, específicamente literatura, pues, no tan vieja. 2012 es la más antigua que encontré, pero tenemos 2022, 2023. Queremos sacando conforme vaya la charla, ¿no? Entonces, asociadas a la inserción de prótesis o artrodesis lumbar, 1.97. Ahora, respecto a las lesiones vasculares, se comenta que vas a tener en general un riesgo de 1.8% de complicaciones. Sin embargo, se reportan que específicamente lesiones venosas son mayores y que puedes tener hasta un 3.2% de complicaciones. Ahora, va también dependiendo de
qué segmento vas a intervenir y cuál es la vena más afectada. Bueno, se habla que la vena ilíaca común izquierda es la más afectada, siguiendo de la cava inferior y por último la iliolumbar. ¿De qué depende de esto? Pues básicamente de que el segmento L5, S1, L4, L5 pues son los más intervenidos y que precisamente, como lo vimos en el recuento anatómico, es el sitio donde vamos a encontrar la bifurcación. Entonces es más fácil que intervengas abajo o lo más común y por tanto la probabilidad de que le pegues a una vena ilíaca común pues, es más frecuente a que le pegues a una vena cava porque tendrías que abordar muy proximal o entre L3, L4, L2, L3, que no es lo más común. Entonces, ¿dónde ocurre esta lesión? Pues puede ocurrir o en el abordaje quirúrgico o posterior a la colocación del implante lumbar. ¿Por qué? Porque al momento de poner tus separadores, pues te abres ahí para tener una visión adecuada, lo retiras y en el momento de retirar, a lo mejor cuando pusiste tus separadores, a lo mejor en un movimiento que hiciste, pues de manera no intencional, lesionaste un vaso, pones tus separadores, no ves ahí que está teniendo alguna pérdida sanguínea, los quitas y te das cuenta, ¿no? Entonces, es algo que hay que tomar en cuenta. La lesión neurológica, un 2% en general, siendo las fístulas de líquido cefalorraquídeo por lesión de la madre, hasta un 0.7%. Recordando que pues tienes esa cobertura que está después de nuestro disco y que en teoría pues es una muy buena protección para que no te vayas hacia el saco dural. Pero bueno, te puede decir, o puede haber una situación de un osteofito posterior que lo intentes quitar y al momento de retirarlo, puedas lesionar el saco, ¿no? Otros, hasta 1.3% en general, que son lesiones linfáticas, hematoma retroperitoneal, lesión vesical, lesión de uréter, el ilio. Y en postoperatorias, ¿qué nos comentan? Bueno, en la general tenemos que una trombosis arterial de 1.35%. La más frecuente fue la ilíaca común izquierda. Eyaculación retrógrada, que vaya, es un temazo en vía anterior. ¿Por qué? Porque todos los artículos hablan de eyaculación. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, que hasta un 2.3, hasta un 8.6% de los pacientes, L5S1, hasta en un 85 al 92% de estos presentarán lesión a este nivel. Esto y lo otro es que hay un factor sumamente asociado, que es la proteína morfogenética. Inclusive la FDA marca en los productos o da una alerta que en pacientes que se utilice la proteína morfogenética, específicamente en fusiones lumbares, pueden tener un aumento en la complicación de eyaculación retrógrada. La lesión neurológica posoperativa, hasta un 0.3 a un 2%, reportando nuevamente la disfunción simpática, las disestesias, como los más reportados o los más comunes, entre otros. El hilio posquirúrgico, pues dependerá básicamente del tipo de abordaje, su incidencia. En retroperitoneal es bajo, en laparoscópico es más alto que en retroperitoneal, y pues obviamente en transperitoneal es más alto, encontrándolo de 1.4% a un 5.4%, aunque dicen que significativamente no hay una diferencia en procedimientos laparoscópicos, concluyen, aunque en otras revisiones sí hay una gran diferencia entre hacer ese tipo de abordajes. Infección superficial hasta un 1% y la reoperación en un 4.2%, y ya que está asociado, pues está asociado a la migración anterior del dispositivo, que concuerda con el estudio de Rossi del 2023 en su metaanálisis. Luego, Feley en el 21 hace una revisión sistemática de 31 estudios entre el abordaje transperitoneal y retroperitoneal. Tiene una muestra interesante, 5.728 pacientes, y demostró un mayor número de complicaciones asociadas al abordaje transperitoneal, dentro de las cuales destaca la eyaculación retrógrada. Como les comento, todo el mundo habla de eyaculación.
específicamente operados a nivel de L5, S1, y no encuentra una asociación mayor a lesión vascular. Sin embargo, la complicación visceral también está muy presente en abordajes transperitoneales, específicamente el ilio o la lesión a víscera hueca o inclusive la lesión a vejiga, uréter. De igual manera, no se encuentra una asociación de mayor incidencia de complicaciones durante la colocación de una artrodesis versus una artroplastía en abordaje abierto, mini open por vía retroperitoneal. Y algo que sí quizás destaca mucho es este porcentaje, bueno, es debatible, respecto a la cirugía de columna por vía anterior retroperitoneal, se llegan a encontrar hasta un 20% de complicaciones en general. Bastante alto. Sin embargo, la literatura de esto no es la más reciente, vaya, 2015. Ahora, vamos a hablar específicamente de retroperitoneal. En general, nuevamente, vamos desde un 0%, dependiendo de la serie consultada, a hasta un 18%. Esto en las lesiones vasculares, de las cuales se reporta que hasta un 6.3% serán vasculares, 4.6% requerirán una reparación venosa y 1.7% no requerirán una reparación de tipo quirúrgica. Nuevamente concordamos con esta lesión de la vena ilíaca común izquierda, que es la más frecuentemente lesionada. ¿A qué nivel? Pues ellos reportan que el nivel más asociado a esta lesión, a esta vena es L4, L5, hasta en un 64%. La lesión arterial, por fortuna, es la menor, 1.6% en general, y de las cuales 1.2 fueron reparadas. Importante que en este segmento todas las lesiones vasculares fueron sí o sí tratadas en el momento y fueron tratadas por cirujanos vasculares. La arteria ilíaca común izquierda fue la más frecuentemente lesionada y su nivel nuevamente vuelve a concordar con L4, L5 hasta en un 80-84.6%. La lesión en abordaje retroperitoneal del peritoneo es pues relativamente baja, un 3.9%, y las lesiones de la dura madre asociadas a fístula de líquido cefalorraquídeo bastante bajas, hasta un 0.04%. Y en el posoperatorio, ¿qué nos dicen? Bueno, va bien con la trombosis arterial, las infecciones, dice que hasta un 4.3%, 3.4 superficiales y 0.9 profundas. Comentan que las 3.4 superficiales no requieren tratamiento quirúrgico en general, sino que solo se da seguimiento, se realizan curaciones y medidas médicas y vayan, no se tienen que operar, al menos en el reporte de estas series. En el ilio o hernia incisional, importante que, vayan, son pacientes que se operan con la finalidad de regresar a una actividad física o que son jóvenes o que tienen pues bastantes años productivos todavía. Entonces, pues ofrecerles una indemnidad de su pared abdominal es importante. Entonces, hasta un 3.3% de los pacientes presentarán una hernia incisional o un ilio. El edema de miembros pélvicos bastante bajo, pero vaya, lo reportan. Y nuevamente, el tema de la eyaculación retrograda, ¿no? Que específicamente hablando ya de retroperitoneal, se dice que va del 0 al 9.8% con un promedio de 3.2, lo cual es bastante bueno. Y nuevamente se asocia sí o sí al nivel de L5-S1. Se dice que se puede llegar a recuperar un paciente de eyaculación retrógrada por esta vía hasta en un 45.8% de los 3 a los 48 meses de evolución, y de igual manera se asocia a una reducción significativa del volumen de eyaculación. Quizás no vayan a tener eyaculación retrógrada, o sí la tienen, pero eyaculan determinada cantidad de volumen, y se dice que reduce hasta en un 41.7%. Y nuevamente, algo importante es que el uso de proteína morfogenética altamente asociado a esta complicación. Ahora, nos gustaría compartir con ustedes el reporte de complicaciones de la serie
de nuestros pacientes. Esta serie es del 2003 al 2023, fueron 210 en total, y pues vamos a ver qué encontramos nosotros, ya que se utiliza única y exclusivamente el abordaje retroperitoneal para estos pacientes. Para pues, hablar un poquito de números, fueron 210 pacientes en total, de los cuales del sexo masculino fueron 92. Importante por el tema de la eyaculación retrógrada, que vaya, uno piensa que dice, bueno, voy a dejar de eyacular o voy a tener problemas para eyacular, todavía no tengo pareja satisfecha, que esto es un factor importante para que un hombre no se opere. Y en el femenino tenemos 118. No es tan discrepante la cifra realmente. Ahora, tenemos que el rango de edades es importante, ya que me permite ver que pacientes jóvenes de 20 a 29 fueron 21 en total, representa, perdón, el 10% de los pacientes, siendo que los pacientes que más operaron fueron los de 40 a 49 años, 81 pacientes en total, el 38% de todos ellos. Y aquí pues nos muestra nuestra media, nuestra moda y nuestro promedio, que nuevamente son el segmento de los pacientes de los 40 y más. Ahora, el seguimiento en meses, nuevamente algo muy importante. El seguimiento en meses que tenemos de nuestros pacientes va desde un mes de posquirúrgico, que son los menos, y esto no se asocia a que los hayamos dado de alta, sino que los pacientes ya no regresaron a un seguimiento posquirúrgico. Pero bueno, menor a 6 meses tenemos 46 pacientes que representan el 21%. Algo que quizás empiece a impactar es a partir de esta cifra, que son de los 61 meses a prácticamente hay uno que otro paciente que hasta llegó a tener un seguimiento de 238 meses, en una línea del tiempo, ¿no? Importante que pues tenemos una buena cantidad, prácticamente es un tercio de los pacientes que se siguió por más de 5 años. Entonces, aquí podemos hacer unas cosas interesantes que más adelante podrán ver. Y otro dato importante es que de estos 210 pacientes, 118 se operaron de L5S1, de L4 a L5 44, y se les ofreció cirugía mixta, tanto artrodesis o una LIF, más un reemplazo de disco o una artroplastía lumbar, L4, L5, L5S1 a 48 pacientes. Ahora, pues quizás por tema de reporte, ¿cuál fue el dispositivo más utilizado para artroplastías lumbares? Fue Prodisc L, lo tenemos un poquito más sencillo en rojo, Active L, M6L y Prodisc L. Vaya que aquí no hay ningún conflicto de interés, pero solo es por reporte, en el cual al final tenemos el total de las que se colocaron, ¿sale? Siendo la más colocada Prodisc L con 70, que representan el 33.3% de los pacientes. Luego le siguió Active L con 49 pacientes, un 23.3%, la M6L con 46%, perdón, con 46 pacientes y un 21.9%. Y en azul tenemos las combinaciones de las híbridas con el tipo de caja que se utilizó. Suma L, Arcadius, Omega, Apropine. Y algo importante en nuestra serie es que pues no hay ningún caso de pseudoartrosis, al menos en las mixtas, independientemente del tipo de caja que se utilizó. Ahora, de complicaciones transoperatorias, bueno, tenemos estas tres reportadas. Una lesión de uréter izquierdo, que representa el 0.47% de las complicaciones en general, la cual fue reparada quirúrgicamente por urología. Durante el procedimiento se colocó un catéter doble J, el cual fue retirado 5 meses posterior a la intervención,
no hubo secuelas o complicaciones afortunadamente para este paciente. Una lesión venosa que representa el 0.47%, vena ilíaca izquierda, probablemente fue una lesión muy superficial porque se logró reparar con grapas vasculares durante el procedimiento quirúrgico, y una fístula de vínculo cefalorquídeo, que solo tuvimos una, que representa igual un 0.47, y bueno, la ponemos en transoperatoria porque se realizó esta lesión, obviamente no de manera intencional, pero durante el procedimiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque había un osteofito posterior. O sea, al intentar quitarlo, probablemente haya sido el momento en el que se lesionó el saco, y lo terminamos viendo hasta el seguimiento postquirúrgico, ¿no? De este paciente. ¿A qué nivel fue? Fue a nivel de L5-S1. eh, entonces, pues esto dificulta un poquito el acceso al espacio intersomático. Entonces, de complicaciones postquirúrgicas, tenemos un hematoma de pared abdominal, que también representa un 0.47% de la general. Esto es importante, que este fue el único caso de toda nuestra serie que requirió la transfusión sanguínea de los 210. Ningún otro caso de los 210 ha requerido una transfusión sanguínea. Este hematoma de pared abdominal se tuvo que evacuar en quirófano, y también tuvimos un hematoma retroperitoneal, hasta que solo uno, que representa el 0.47 de la general. Se tuvo que puncionar por radiointervención y se drenó sin mayor complicación. Una hernia de pared abdominal, se dio de alta el paciente, y en el postquirúrgico, pues fue comentando que tenía un abultamiento en el abdomen, se le dio seguimiento, se diagnosticó que era una hernia, y posteriormente se reintervino en otro evento muy aparte por cirugía general, y se le colocó una malla para cubrir el defecto, y el paciente posteriormente no tuvo ninguna repercusión. Eh, Encontramos a 4 pacientes que presentaron seroma de pared, que representa el 1.9% de la general, de las cuales 2 requirieron revisión de herida quirúrgica, y no se reportó en estos 4 pacientes una infección u otras complicaciones asociadas a este seroma. 3 infecciones de herida superficial, estamos hablando que representa el 1.4% de la general, las cuales ninguna requirió reintervención quirúrgica, también como lo comentan en la literatura, y se manejó de manera ambulatoria con curaciones y manejo médico. Ahora, nuevamente, pues si todos hablan de eyaculación retrograda, nosotros también vamos a hablar de eyaculación retrograda. Entonces, de los 210 pacientes, pues obviamente no todos son hombres, solo 98, y esto representa el 1.9% de estos pacientes. Importante que el 100% de estos pacientes fueron intervenidos solo a nivel de L5-S1, lo cual nuevamente concuerda con el reporte de literatura y con la situación anatómica. Eh, Vamos a desglosarlos. De estos, se comenta que un paciente de 24 años, nuevamente intervenido de L5-S1, a se le dio seguimiento por urología y presentó mejoría parcial. 3 casos no mejoraron después del seguimiento con urología. Uno tenía 26 años, uno 36 y uno 38. Todos nuevamente intervenidos L5-S1, excepto que fue una mixta. Y por último, ¿cuánto se siguió a estos pacientes? Bueno, el seguimiento que se les dio fue corto respecto a los reportes de la literatura en general, pero bueno, fueron 4 meses el que menos se siguió, y pues, meses de neurogenética, por lo cual, pues ninguna está asociada a esta. Respecto a las complicaciones asociadas al implante que tenemos en nuestro reporte,
tenemos dos casos de migración, pongo el ejemplo de uno, en el cual pues tenemos una migración protésica anterior, son perdón, dos migraciones que representan el punto 9 en la general. Algo importante es que son migraciones anteriores que no requirieron reintervenciones quirúrgicas, ya que, uno, se detectaron durante el seguimiento, no por una situación de sintomatología o por una deficiencia neurológica o por alguna complicación asociada a, sino que simplemente llegaron los pacientes, se tomó el control radiográfico y, oh Dios, está un poquito migrada, y los pacientes se les dio seguimiento y vaya, que no hubo ningún movimiento de la prótesis. Entonces, simplemente pues se les indicó una faja de apoyo y fue todo lo que se les realizó. En uno de ellos, de estos migraciones, vimos que hubo un hundimiento del platillo superior, como vemos en la imagen, a nivel de L4, L5, en una paciente de 48 años. Esta paciente en su historial, vaya, era un historial médico bastante increíble y tenía múltiples comorbilidades y aparte se le había hecho una artrodesis posterior previa. Y pues bueno, asociadas al implante, pues solo 2 de 210. Hablemos del segmento adyacente, que también es un temazo. ¿Por qué? Porque nuevamente les comento lo del seguimiento. Ahora, de 210, encontramos 18 casos de segmento adyacente que representan en la general un 8.5%. Vaya, que está dentro de la media, aparentemente, ¿vale? Pero lo importante es esto, que 6 en pacientes de 30 a 39 años y que representan un grupo etario de 7.5 de los intervenidos, 8 de los 40 a los 49, 2 de los 50 a los 59 y 2 el mayor de 60 años. Ojo con este dato porque mayores de 60 años solo teníamos 5 pacientes y de los cuales 2 tuvieron segmento adyacente que representan el 40%. Entonces hay que tener cuidado con estos pacientes que tengan pues, un estudio de densitometría ósea adecuado para pues, evitar este tipo de complicaciones. Y ¿qué vemos respecto al seguimiento? Bueno, ya lo habíamos comentado. Solo tenemos un caso reportado a los 32 meses, el cual es en un paciente de 52 años que corresponde a un 5.5% de estos 18. Ahora, viene lo interesante, que nuestra gran mayoría de pacientes con segmento adyacente requirieron un seguimiento de los 60 a los 120 meses. El promedio de esto fue de 88 meses, que son 7.3 años de seguimiento. Y por último, 6 casos requirieron un seguimiento mayor a 121 meses. Estamos hablando que el paciente que más se siguió fue de 223 meses, prácticamente casi los 10 años, digo los 20 años. Entonces, importante que con esto podemos decir que sí, se puede presentar, pero requieres un seguimiento amplio o largo para poderlos identificar. Entonces, al menos para nosotros, el seguimiento mínimo que le tienes que dar para darte cuenta de si un paciente no va a presentar fue de 7.2 años. Y el nivel intervenido, pues meramente por colocar el dato, L5S1 con un total de 11 pacientes, posteriormente L4, L5 con 6 pacientes y por último solo un caso de cirugías híbridas con artrodesis L5S1 o un ALIF y una artroplastía L4-L5 con un 5.5% de los pacientes. Eh, a lo mejor por tema de qué implante estaba más asociado, pero realmente encontramos que esto no tiene ninguna asociación significativa. ¿Por qué tenemos más de Prodisc L? Pues porque son los pacientes que se han operado con este, la gran mayoría de los pacientes se han operado con este, 70, versus Active L, que son 49. Si hacemos un comparativo, pues prácticamente tienen las mismas cifras. Un M6 con 2 casos. Y por último, la asociación de la híbrida, que era una M6 más la caja Suma L, que es un caso, uno de 20, y específicamente de las híbridas, una de 44, que representa el 2.27% de estas.
mero dato estadístico, ¿no? Ahora, algo importante que también nosotros detectamos en el seguimiento de nuestros pacientes es si mejoran o no mejoran con la electromiografía. Y aquí es algo importante que hay que destacar, que si tu paciente llega con una lesión de que L4, L5, perdón, que la raíz L5 o la raíz S1 ya están mal, tómales una electromiografía, determina y valora qué tipo de lesión tiene. ¿Por qué? Porque 11 de nuestros pacientes, 5.2, no presentaron una mejoría electromiográfica posquirúrgica a los 6 meses de evolución, siendo estos mismos 11 pacientes que no mejoraron, aquellos que presentaron cambios crónicos y lesiones severas en los estudios electromiográficos previos a la cirugía. También, por mero dato, la más afectada fue L5, de las raíces, posteriormente L4 y por último S1. De esto, importante también destacar el siguiente dato: 24 pacientes, que son el 11.4, presentaron ciatalgia a un promedio de 33 meses posterior a la cirugía, siendo el más temprano en presentarla en el posquirúrgico inmediato, solo un paciente, y el que tardó más en presentar una lesión, una ciatalgia, fue de 58 meses. 13 de estos no estaban asociadas a cambios electromiográficos previos, o sea que 11 pacientes de estos 24 fueron los que comentaron esa evolución tórpida de su ciatalgia. 11.4 pacientes, que representan 24 de estos 210, presentaron sacroiliitis en promedio a los 14 meses, siendo el más temprano en presentarla a los 2 meses de evolución y el más tardío hasta los 84 meses. Importante nuevamente el seguimiento de estos pacientes, quizás como lo menciona en la literatura, mayor a 5 años, hay quienes lo siguen 3, hay quienes lo siguen 2. Bueno, recomendamos que sea más de 5 años el seguimiento. Y a quienes se les hizo risolisis e infiltración, porque también es algo que se ofrece bastante en el hospital. Entonces, 9% de los pacientes requirieron tratamiento subsecuente mediante infiltración o risolisis con radiofrecuencia, esto por dolor facetario, en procedimientos ambulatorios, los cuales pues, no requirieron un internamiento, y pues esto presentó resultados variables. Pero de estos 210 pacientes, el 9% requirió este tipo de servicio de risolisis o infiltración para mejorar sus condiciones clínicas. Reintervenciones quirúrgicas, sí las tuvimos, pero ojo, importante que ninguna fue por una reintervención asociada al implante o por una lesión a víscera hueca o víscera sólida. Más bien, fue por la situación del hematoma de pared abdominal, el hematoma retroperitoneal, una fístula de líquido cefalorraquídeo. La única cirugía en la que se ha recambiado el dispositivo de artrodesis fue en esta, pero no porque el dispositivo fuese la causa de la fístula de líquido cefalorraquídeo, sino que por protocolo, o sea, retiras la prótesis y por no volverle a implantar la misma, pues se le implantó una diferente, una nueva. Pero es el único caso en el que se reimplantó un implante, una hernia de pared abdominal y 2 seromas de pared. Que vaya, la más importante probablemente sea la del hematoma abdominal, que pues sí requirió transfusión, y posteriormente las subsecuentes más importantes sean la de la fístula, y la de perdón, la de la hernia de la pared abdominal. Pero vaya, todos evolucionaron de manera satisfactoria y no tórpida. Y podemos llegar a conclusiones de esta revisión y de la presentación de nuestros 210 casos. Bueno, en general, vamos a tener que, depende del reporte bibliográfico que se consulte, podemos tener de 14.1% de complicaciones en cirugía de columna por vía anterior, el rango de 1 al 3%. Dimas en el 21 dice que hasta un 4.8%, Choi en el 2017 un 7.6%, Pankey en el 2017 hasta un 14.34%.
En nuestra serie de casos, importante que en la general estamos en 9.04 de complicaciones, transoperatorias 1.4 y en las posoperatorias 7.61. Nuevamente, recordando que son asociadas a hematomas, hernia, los seromas, las infecciones superficiales, las 4 eyaculaciones, que vaya, no en todas las series se cuentan todo este tipo de complicaciones. Si nosotros vemos específicamente transoperatorias, vemos que realmente la cirugía por este abordaje es bastante segura. ¿Por qué? Porque nos da 1.42% de complicaciones en nuestra serie. La comparamos, hay 8.4 de complicaciones en una serie, que es la primera, la de DIMAR, de 9.1 y 9.6. Acá abajo están las referencias bibliográficas. Y en complicaciones posoperatorias tenemos un 4.7%. Ojo con esto, porque le pongo un asterisco. Estas son de complicaciones no asociadas a las de largo seguimiento, como lo son segmento yacente o como lo es eyaculación retrógrada, que se les dio seguimiento de más de 3 meses. Si quitamos esas, obviamente baja nuestra tasa de complicaciones a 4.7%, y comparada a la tasa de complicaciones con los mismos reportes, pues vaya, también estamos dentro de la general con 4.8%, 5.2 y 5.8. Por lo cual, nosotros, nuestra serie, pues es una serie en la que no se utiliza cirujano de abordaje y no hay una diferencia en que haya más complicaciones por no utilizar un cirujano de abordaje, al menos en nuestra serie. Y en cuestión de recuperación, pues es bastante también segura, lo dice Rossi en su metaanálisis, realmente solo un 3%, un 4.2% se van a reintervenir. Esto específicamente asociado al implante. En nuestro caso, afortunadamente no tenemos ninguna reintervención asociada al implante, pero sí por otras cuestiones que ya acabamos de mencionar, hasta en un 2.85% tuvimos en nuestra serie, y ninguna asociada también a lesión de víscera hueca. Y respecto a eyaculación retrógrada, bueno, si vas a intervenir un segmento L5S1, hay hasta un 85-90% de probabilidades de que si operas ese segmento, te toque esta probabilidad del 1.9 al 8.6%. No significa que la vayas a tener tu paciente, pero puede ser más factor de riesgo que operes específicamente ese segmento a que operes el L4, L5. Entonces, importante que en nuestras conclusiones el paciente tenga paridad satisfecha, y si no la tiene, pues su método de planificación, ya sea que diga, bueno, voy a hacer autodonación de esperma o que prolongue un poco la cirugía, porque pues, es un factor que, vaya, impacta mucho socialmente. Y por último, segmento yacente. Bueno, segmento yacente, compararlo con PLIF, TLIF, ALIF, específicamente en los pacientes de híbrida, bueno, les va a mejorar los de híbrida, definitivamente, hasta en un 50% mejor, pero compararlos específicamente en artroplastía, se dice que tendrás hasta un 8.5 en caso de nuestra serie, que son 18 de 210. ¿A cuántos meses? A los 32, 11 hasta los 60, 120 meses, 6 mayores a 120 meses, o sea, un seguimiento mayor a 10 años. ¿Y qué nos dicen los demás? Pues bueno, comenta el autor Chot et al. Que hasta un 16.5 en 5 años y hasta un 36.1% a los 10 años. Dice que hasta un 7%. Y Rossi, pues todas sus reintervenciones de su metaanálisis fueron asociadas a segmento yacente, es algo importante de comentar, que va del 3 a un 4.2%. Entonces, ¿vas a presentar segmento yacente en una artroplastía? Sí, pero lo importante es el seguimiento.
que es un seguimiento mayor a 5 años. Entonces, a menos a corto tiempo, comparado con PLIF o TLIF o ALIF solo, vaya, que te va a ir mejor. Entonces, es una buena opción. Y pues eso sería todo por parte mía. No sé si tengan algún comentario o alguna duda al respecto. Buenas noches. ¿Alguna duda o alguna pregunta para el doctor Cruz, por favor? No sé si, bueno, primero felicitarlo definitivamente, porque obviamente no hay muchas series, no hay muchos trabajos al respecto y la casuística es muy, muy, muy buena. Quizá la única sugerencia, a lo mejor la próxima, tratar de presentar algunas tablas para no ser tan larga en la exposición, pero me regresaría un poquito y quisiera preguntarle al doctor Hugo Santos, ¿puedo agredirlo y violentarlo? Adelante. Gracias. Oiga, doctor Hugo, perdóneme. Mi nombre es Adrián García, Magdalena de las Salinas, un hospital aquí en México. Tuve la oportunidad de estar en Alemania haciendo cirugía de columna y como era muy malo, me enviaron con los chicos de vascular para tratar de hacer algunos abordajes. Y ahí los chicos de vascular hacían mucho, mucho la insistencia en que en el llenado de reporte y complicaciones se pudiera tener algo de impotencia o se podía esperar impotencia en el abordaje anterior, principalmente L4 a S1, si se hacía por vía ALIF. ¿Usted tendrá algún comentario al respecto con relación a la impotencia? Yo, en los problemas en esa área se circunscriben a la eyaculación retrógrada. No tengo en mis pacientes reportado impotencia eréctil. Mm, de acuerdísimo. Y una última pregunta, doctor. Usualmente no nos gustaba hacer mucho vía anterior, sobre todo por la reintervención. Es decir, en Alemania, con el profesor Harms, se prefería un tanto la vía posterior, no porque no supieran hacer vía anterior, lo hacían muy bien. Pero lo que decían es que para revisar un paciente por la vía, por la misma vía, es complicado. ¿Qué sugeriría usted ahí, doctor? Mm, Es decir, tiene un paciente con una caja migrada, tiene un paciente que la prótesis salió de su lugar. ¿La revisaría por la misma vía por la que entró? yo indudablemente haría la misma vía. Ok. Ya que estoy metiendo la pata en ello, ¿cuáles serían sus sugerencias para evitar la fibrosis del retroperitoneo o tratar de llegar con las menos complicaciones posibles? La fibrosis por vía anterior se refiere. Ah, exacto. La verdad es que el retroperitoneo no se suele adherir demasiado una vez expuesto. De todas maneras, en algunos casos lo que hemos puesto es una prótesis de dura madre justo enfrente apoyándose en la cara anterior del segmento intervenido. Pero no es un protocolo que siga yo en todos los pacientes. De acuerdo. Pues muchísimas gracias. De mi parte, un fuerte abrazo, excelente trabajo y que sigan los éxitos. Muchas gracias. Gracias a ti, doctor García. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario para el doctor Cruz? Doctor Hugo Santos, buenas noches. Doctor Guzmán del Centro Médico ISEMINE Catepec. Me da mucho gusto verlo nuevamente a través de este medio electrónico. Para mí es un placer escucharlo y sobre todo hablar en Europa Central. Hablar sobre abordajes anteriores, pues es la tendencia que tiene a diferencia de los países de América Latina, ¿no? Asia yo creo que ya está haciendo lo mismo. Pues usted es un experto en esta parte del abordaje anterior y sí.
pues va a haber una serie de complicaciones por la misma estructura vascular, el mismo plexo hipogástrico superior y el inferior. Y decía el doctor Cruz que tuviéramos cuidado cuando tuviéramos que trabajar el nivel de L5 o S1 en un hombre para evitar precisamente la eyaculación retrógrada, pero si recordamos por anatomía, el plexo hipogástrico superior y el inferior precisamente nace por donde está la bifurcación de la aorta con las dos arterias ilíacas. Entonces, no nada más es L5 y S1, sino viene, vamos, desde L3, L4, L5, S1, es toda lo que desciende el plexo hipogástrico. Y pues ahí el expertise, como usted, creo que el poder separar bien ese plexo, no tratarlo de traccionar o lesionar, eso es lo que nos pudiera dar el éxito, como en la serie de casos que usted presenta. Sabemos que las tasas de fusión son muy altas cuando lo hacemos por vía anterior. La artroplastía sería lo ideal, sería lo más recomendable, pero se requiere de esa curva, ¿no? De esa curva de aprendizaje, de estarlo haciendo una vez, dos veces, con manos expertas para poder garantizar sobre todo la colocación, ya sea de las cajas intersomáticas o de las artroplastías, y sobre todo el hablar sobre el segmento adyacente. Ahí hay algo que también nos mueve, o el que se bote un implante o una prótesis, una caja. Le quería hacer la pregunta si usted, antes de operar a un paciente por ALIF o por vía anterior, ¿usted toma en cuenta el balance global de la columna o el balance espinopélvico o los tipos de columna que ya lo describía Rusulía, y el doctor de ahí de Lyon, Francia, de que para que yo pueda intervenir quirúrgicamente, yo necesito analizar si los parámetros espinopélvicos son los más adecuados o los más recomendados para poder hacer una artrodesis intersomática o una artroplastía o una cirugía híbrida, y que los resultados, aunque están ahí en la literatura, vamos, se parecen o están estadísticamente igual que otros autores. Pero sí, le quería preguntar a usted que para evitar la lesión adyacente o para saber o no si hay aflojamientos o el seguimiento tan largo que le hace a estos pacientes, ¿considera usted que tiene que tomar en cuenta el balance sagital de la relación espinopélvica? Es un factor importante. No cabe duda que eso es un protocolo que seguimos pues prácticamente todos los pacientes, todos los médicos que hacemos cirugía de columna. En los casos de las cirugías de artroplastia o cirugía híbrida, generalmente la indicación o digamos la contraindicación absoluta es tener alguna alteración de la estática de la columna o bien de la inestabilidad que se observa en las placas dinámicas. Si todos los pacientes que se han intervenido con cirugía híbrida o con una artroplastia discal, contamos con una radiografía dinámica. Realmente es un protocolo en mi consulta que todo paciente, independientemente de la técnica que se quiera emplear, se hacen radiografías dinámicas. En cuanto detectamos que hay algún problema de escoliosis o hay más de 2 o 3 espacios afectados, generalmente la vía anterior yo la desecho. Cuando veo que el espacio intersomático sigue teniendo un poco de lordosis anterior, que no está totalmente plano, yo tengo el convencimiento de que la lordosis se va a recuperar porque las prótesis son lordóticas y se puede elegir la lordosis. Me parece que hay 2 o 3 opciones de poner grados de lordosis.
Con lo cual, al no ser cirugías de muchos segmentos, no quiero quitarle importancia al balance sagital, pero no sobra hacerlo. Tiene razón. Doctor Hugo Santos, eh, nuevamente felicidades con el doctor Iván Cruz. La vía anterior y la técnica lateral o ex-leaf, ¿usted tiene experiencia en un corredor como lo es Olive, que precisamente el ATP que usted brinca el psoas y lo único que puede encontrarse es la aorta o la ilíaca, y esto nos pueda evitar otras complicaciones, aunque la serie que mostró ahí, bueno, están comparadas con la literatura, pero la pregunta es, ¿no le puede ser un poco más atractiva la vía Olip o si usted tiene Yo experiencia en ese corredor? prácticamente de todas las técnicas que se han hecho, yo llevo en esto casi 20 y tantos años. Y no es por seguir una moda, sino evidentemente se debe valorar cualquier técnica. Yo hice 2 o 3 casos con abordaje extremo lateral, 2 con monitorización neurofisiológica y tuve problemas con alguna raíz nerviosa y lo abandoné, porque sobre todo teníamos problemas sensitivos en la cara anterior del muslo, y en algunos pacientes tuvimos problemas con alteraciones motrices. Luego, es una técnica en la cual yo no me encontraba cómodo porque no dominaba yo, dependía más de los rayos que estar realmente viendo la zona anatómica. Mi experiencia con los bordajes extremos laterales es pobre, pero no creo que la vuelva a intentar hacer. ¿La oblicua usted la hace? ¿La de No, yo Olive? ahora anterior pura y Olive, dura. una anterior. Muy bien, Gracias, doctor. eh, hay un Vale, comentario es que del no. doctor Carlos Sauri. Adelante, por favor, doc. Déjame quitarme de aquí de la mesa. Buenas noches, ¿cómo están? Sosa, Guzmán, auditorio, buenas noches y agradecer gran ponencia. Tantos casos con 5 años de seguimiento no es algo fácil de lograr. Muchas felicidades, aporta muchísimo como experiencia a todos nosotros que apenas estamos introduciéndonos en este ámbito del abordaje anterior. En Colombia, el doctor Berbeo, Díaz y Vargas hicieron una clasificación en relación a la anatomía vascular, donde sugieren que el grado 1 es el riesgo de una lesión es baja, hasta el grado 4, que realmente están muy cercanos y la manipulación de esos vasos es más alta. ¿Utiliza esta clasificación para valorar el abordaje anterior? No, yo me guío por la imagen de la resonancia magnética, tanto en T1 como en T2, en las axiales. Muy bien. Si yo veo que nunca me ha tocado yo qué sé, un aneurisma de aorta bajo o una alteración anatómica importante, suelo pedir una angio-RM. Muy Pero en bien. todo caso, revisaré esa clasificación porque me parece muy interesante. Sí, ese grupo colombiano creo que es una aportación también importante que nos puede guiar y obviamente depende mucho de la experiencia. Pero el hospital donde estoy en la Ciudad de México, a los cirujanos de columna no nos permiten hacer a nosotros nuestro propio abordaje, tenemos que entrar siempre con un cirujano vascular y cuando platico con ellos les digo, pues es que la diferencia, yo entro a cualquier nivel, con cualquier tipo de vaso
porque sé que está el cirujano vascular y eso me permite acceder a cualquier disco. Pero si fuera en mis manos, definitivamente seguiría yo esa clasificación con la experiencia que yo tengo para ese tipo de abordajes. Vale, en todo caso, doctor Sauri, ¿me puede usted repetir la clasificación para apuntarla? Barbeo, Díaz y Vargas. Barbeo, Díaz y Vargas. Muy bien, muchas gracias. La estudiaré con atención. Con gusto. Y otra cosa, últimamente están muy en boga las cajas hiperlordóticas, inclusive hay unas de 30 grados. Eh, ¿Qué tanta lordosis busca usted colocar en sus cajas y en qué niveles? O si simplemente utiliza de 10 o 12 grados o busca poner de 20 o más. Hombre, yo creo que está claro que entre más lordosis se ponga en los niveles bajos, sobre todo en cuarta, quinta y quinta primera, el paciente va a estar más confortable y va a tener una mejor evolución. Depende mucho de lo que se pueda distraer el segmento. Muchas veces tenemos la intención de poner prótesis con una lordosis importante, pero si no se puede separar, si tiene una enfermedad osteoarticular importante, sobre todo pensando en las facetas, eh, a veces es difícil colocar una caja standalone con una lordosis importante. Pero sí, evidentemente estoy de acuerdo. Las prótesis standalone con mayor lordosis posible son las mejores. Muchas gracias. Y por último, ¿en qué caso seleccionaría, además de la caja anterior, colocar unos tornillos transpediculares percutáneos para dar mayor soporte? Cuando, por ejemplo, en una listesis grado 1, solamente poner una caja por vía anterior, hacer un PLIF, podría llamar a que esa listesis no estuviera estable. Yo en las listesis que sean para intervención quirúrgica prefiero ir por vía posterior, hacer una artrodesis transpedicular y poner un implante intersomático por vía posterior. Si Perfecto. pueden ser dos, mejor. Y hacer bien donación de intersomática el polvillo que va, porque nosotros usamos mucho el motor para hacer, digamos, la laminectomía y la neurolisis. Intentamos guardar todo el polvillo mezclado con suero y o bien fragmentos de las láminas a través de una especie de émbolo para empujarla sobre dentro del espacito somático, independientemente de que se ponga caja o no, y por supuesto los tornillos, intentando que se haga una artrodesis intersomática también. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Y de nuevo, felicidades por su presentación. Gracias, doctor Sauri. Muchísimas gracias, doc. Doctor Cruz, una pregunta, muy rápida. Me llamó mucho la atención. Yo también estuve analizando esa parte de la causística del doctor Hugo en las artroplastias, bueno, en la cirugía, en el hibridaje, en la artrodesis asociado, pues, obviamente a una artroplastia. Mencionas que hay un muy bajo, porcentaje de segmento adyacente. Es correcto, ¿verdad? Solo uno de 44, doc. Uno de 44, es excelente. Entonces, yo les quería comentar, bueno, les quería preguntar, ¿cuándo decidir de forma sencilla para nosotros que somos cirujanos jóvenes y hay residentes y fellow en esta plática, cuándo nos recomendarían hacer, por ejemplo, una artroplastia sola o bueno, un hibridaje obviamente si hay dos niveles, pero cuándo hacer artroplastia y cuándo hacer artrodesis, aunque sea un solo nivel? Mira, la cuestión de decidir cuándo se hace artroplastia
depende mucho del índice de masa corporal después de la intervención. Ujú. Es decir, hay gente que va a la consulta y ha visto en las redes lo de la artroplastia discal lumbar y va muy animada, pero cuando tú le preguntas, bueno, ¿qué tipo de vida física hace usted? Ujú. ¿Qué tipo de vida física le gustaría hacer usted? ¿Y cuánto está, en caso de que sea un señor, un hombre, cuánto está dispuesto usted a tener el porcentaje de la eyaculación retrógrada? También tiene mucho que ver lo que querramos, digamos, recuperar del espacio intersomático. Si el espacio intersomático está en Firman, la artroplastia discal puede ser una buena opción. Si el Firman es más alto y el espacio intersomático está más disminuido de tamaño, la artroplastia discal a veces queda tan justa que funciona como una caja. Realmente en mi ejercicio profesional, cuando veo que hay una indicación para hacer una fusión vertebral, generalmente yo voy por detrás y hago una cirugía circunferencial y no me está yendo mal. La primera opción para mí para hacer un abordaje retroperitoneal bien es una artroplastia discal o, o bien es una cirugía híbrida. Pero solamente a una listesis no se me ocurre poner una artroplastia discal. No sé si te he contestado, doctor Sosa. Claro que sí, Doc. Muchas gracias. Bueno, ¿algún último comentario, alguna última pregunta para cerrar este Spine Webinar el día de hoy? Sí, doctor Sosa, este, estos pacientes que reciben la artroplastía o la fusión o hibridación, de estos que usted selecciona para esta técnica, ellos pueden volver a correr, o sea, pueden volver a jugar, nadar, bailar, brincar, saltar, volver a hacer esa actividad con toda la seguridad de que no vaya a tener algún problema con esta técnica quirúrgica. En mi ejercicio profesional, la gente que se hace una vía anterior, pues hemos tenido desde corredores que hacían el Ironman, que siguieron corriendo. Tengo muchos pacientes militares, guardias civiles, policías. Tengo muchos pacientes amas de casa. Y la higiene postural siempre es importante. Es decir, por más que digamos que esto es lo maravilloso y lo más allá de todo, el paciente tiene que tener una higiene postural. Y la higiene postural, pues como todos sabemos, es básicamente evitar todo lo que sea un golpe axial. En la serie que presentamos tenemos pacientes en seguimiento largo y tengo la impresión y la seguridad de que los pacientes, si hacen una vida activa física, que yo veo difícil que haga el paciente con una artrodesis lumbar posterior, la gente está activa. Es decir, es una premisa en mi consulta cuando se habla de una artroplastia discal lumbar, que vamos a intentar mantener ese promedio de 6 grados en todos los arcos para que el paciente pueda estar activo y evitar
¿Perdón? Y No, adelante. evitar al máximo la enfermedad de segmento adyacente, que es la pesadilla que todo mundo que hacemos columna tenemos en mente. Y lo logramos, es decir, el segmento adyacente, como decía el doctor Cruz, en la vía anterior, no es que no exista, es que los tenemos con imágenes. El diagnóstico realmente del segmento anterior con la vía, después de una artroplasia discal, no es tanto una enfermedad de segmento adyacente, sino es la manifestación en la resonancia, por ejemplo, o en la radiografía dinámica, de que no está avanzando. Si no, de momento nunca hemos tenido que reintervenir desde el punto de vista de artodesar o de poner otro implante por el segmento adyacente. De los que hemos tenido obviamente, los tratamos con risolisis facetaria y la verdad es que la gente, si hace una buena recuperación de todo el core muscular del tronco, y en las señoras o en los señores también recuperación del suelo pélvico, son pacientes que están muy aptos y que pueden seguir una vida física de la cual están satisfechos. Hay de todo, pero la mayoría de la gente lo puede seguir haciendo, sobre todo evitando ejercicio que lleve golpe axial. Perfecto. Pues bueno, de parte de todos nosotros, doctor, le enviamos un fuerte abrazo hasta Madrid y pues vamos a despedir este Spine Webinar número 26 con unas últimas palabras de usted o del doctor Cruz para cerrar. Pues adelante, doctor Cruz. Les agradezco mucho su asistencia y sobre todo el apoyo al doctor Santos por asesorarme en este tema, dejarme inmiscuirme en su causística y sobre todo haberme recibido tan cálidamente allá en Madrid. Espero volverlo a ver pronto por allá, doctor. Y gracias al doctor Sosa por la invitación. Siempre también un modelo a seguir acá de nuestro hospital. Esperemos también pronto vernos por allá en su tierra, doctor. Yo despedirme del doctor Guzmán, del doctor Sosa, muchas gracias.